¿Quién eres cuando nadie te mira? En este vídeo escucharás 5 formas de responder a esa pregunta. 5 filósofos, 5 miradas, 5 verdades que tal vez reflejen la tuya. Algunos creen que somos lo que hacemos en secreto, otros que solo existimos frente a los demás. Escucha con atención y al final decide, ¿con cuál de ellos te identificas más? Porque cuando el mundo calla, es cuando realmente se escucha quién eres. Sócrates. Cuando el mundo se apaga y el silencio me rodea, no necesito testigos para saber quién soy. No hay máscara que ocultar, ni público que impresionar. Solo quedo yo, frente a mi propia alma. Muchos creen que el bien y la justicia se miden por lo que los otros ven, pero yo aprendí que la virtud verdadera se revela en la oscuridad, cuando nadie observa, cuando el único juez posible es la conciencia. En los días de Atenas, veía a los hombres hablar de moral en las plazas y mentir en la sombra de sus casas. Se presentaban como sabios, pero temían mirar dentro de sí. Buscaban la aprobación de los demás, y no la verdad. Yo, en cambio, creí siempre que la verdad nace del diálogo, pero no de las palabras vacías que llenan el aire, del diálogo interior, el que ocurre en el alma cuando uno se atreve a preguntarse por qué hace lo que hace. Cuando nadie me mira, escucho mi voz interior, esa que no necesita aplausos. Y me pregunto, ¿soy justo? ¿Soy honesto conmigo mismo? Porque la justicia no se demuestra ante el público, se vive cuando el corazón podría mentir y decide no hacerlo. Nadie puede escapar de su propia conciencia. Puedes engañar a tu esposa, a tus amigos, al pueblo entero, pero nunca a ti mismo. La mayoría teme al juicio de los hombres, pero el verdadero sabio teme al juicio de su propia razón. El oráculo de Delfos dijo que yo era el más sabio, y no porque supiera mucho, sino porque sabía que no sabía nada. Esa confesión, tan simple, me libró de la ilusión del orgullo. Cuando nadie me mira, me repito esa frase como un espejo, no sé nada. Es mi forma de mantenerme despierto, de no dejar que el ego me domine. En la soledad, descubro que el conocimiento no es acumular ideas, sino limpiar la mente de falsas certezas. La ignorancia no es falta de datos, sino creer que ya lo sabes todo. Por eso, cada noche, reviso mis acciones del día. Me pregunto si he sido fiel a mi daimon, esa voz interna que me guía. No me dice qué hacer, solo me susurra lo que no debo hacer. Y cuando lo escucho, encuentro paz. Los hombres actúan distinto cuando son observados. Ante la mirada ajena, se vuelven actores de su propia vida. Pero dime, ¿de qué sirve representar la virtud si, al cerrar la puerta, uno se hunde en la hipocresía? La integridad no se demuestra ante los demás, se demuestra en el silencio. Allí, donde no hay ojos, ni halagos, ni castigos. Allí se revela quién eres realmente. Muchos creen que el alma es invisible, pero yo te digo, el alma se ve en los actos que nadie ve. Cuando ayudas sin esperar recompensa, cuando dices la verdad aunque nadie escuche, cuando te mantienes justo aunque nadie lo note. Eso es virtud. Y la virtud, hijo mío, no se compra ni se hereda. Se cultiva cada día, en la soledad, con disciplina y reflexión. A veces me preguntan si no temo ser olvidado, si no me duele haber sido condenado por la ciudad a la que quise enseñar. Pero no. Prefiero morir fiel a mi verdad que vivir fingiendo. No hay castigo más grande que traicionarse a uno mismo. Por eso bebí la cicuta con calma. Porque mi cuerpo podía morir, pero mi conciencia seguía limpia. Nadie me quitó eso. Si quieres saber quién eres cuando nadie te mira, hazte preguntas difíciles. No busques respuestas cómodas. Pregúntate qué harías si supieras que nadie jamás sabrá lo que hiciste. ¿Serías el mismo? ¿Seguirías siendo justo, honesto, compasivo? ¿O descubrirías que tus actos solo existen bajo la luz de los ojos ajenos? Recuerda esto, la virtud no necesita escenario. La bondad no depende del reconocimiento. La verdad no cambia con la presencia de los otros. Solo aquel que actúa bien en soledad puede decir que es libre. Porque quien necesita ser visto para ser bueno, sigue siendo esclavo del juicio de los demás. Así que, cuando el silencio te rodee y no haya nadie que observe tus pasos, escucha tu alma. No la calles con ruido, no la distraigas con placeres. Déjala hablar. Ella sabrá decirte si eres quien finge ser, o si aún estás buscando el valor para ser quien realmente eres.
Yo, Sócrates, aprendí que la vida examinada es la única que vale la pena vivir. No porque tema al castigo, sino porque amo la verdad. No hay mayor recompensa que mirarse a sí mismo sin vergüenza. Esa es la verdadera libertad. Vivir de modo que, incluso cuando nadie te mire, puedas mirarte sin miedo. Y si alguna vez dudas, recuerda mis palabras, conócete a ti mismo. No es un mandato de orgullo, sino de humildad. Porque solo quien se conoce, puede transformarse. Solo quien se enfrenta a su propia sombra, puede encontrar la luz. Así que dime tú, ¿quién eres cuando nadie te mira? Nietzsche. Cuando nadie me mira, soy libre. Libre del rebaño, de las reglas, de los dioses y de las voces que intentan decirme quién debo ser. Cuando el ruido del mundo se apaga, escucho el rugido de mi propio espíritu. Y allí descubro que no necesito testigos, porque mi valor no nace del aplauso, sino del fuego interior que me empuja a crearme una y otra vez. Desde niño vi a los hombres vivir encadenados a la mirada ajena. Hacen lo que deben, no lo que desean. Aman por costumbre, piensan por miedo, obedecen por inercia. La moral, esa invención cómoda del rebaño, les dice cómo comportarse. Pero dime, ¿de qué sirve ser bueno si tu bondad nace del temor al castigo? ¿Qué mérito tiene la virtud si la haces solo para que te miren? Cuando nadie me observa, no tengo que fingir. No necesito sonreír al vecino ni repetir las verdades del sacerdote. En soledad, mi alma respira. Allí no existe el bien ni el mal, solo la posibilidad. El ser humano fue creado para superar sus límites, para destruir lo que le impide crecer. Por eso, cuando nadie me mira, me atrevo a ser lo que los otros llaman peligroso, auténtico. El hombre moderno teme su libertad. Quiere ser aceptado, quiere encajar. Pero quien vive para ser aprobado jamás conocerá quién es. Yo prefiero caminar solo por el desierto que vivir rodeado de sombras que repiten lo que no entienden. El rebaño necesita pastores, necesita mandamientos, necesita Dios. Pero el que se atreve a mirar dentro de sí, descubre algo más poderoso. El Übermensch, el ser que se crea a sí mismo, sin pedir permiso. Cuando nadie me mira, destruyo mis ídolos. No porque odie lo divino, sino porque rechazo las cadenas. Los hombres mataron a Dios, y ni siquiera tuvieron el valor de reconocerlo. Prefirieron inventar nuevos dioses, la moral, la razón, la ciencia, la fama. Pero todos esos altares son iguales, te obligan a arrodillarte. Yo, en cambio, quiero levantarme. Quiero danzar sobre las ruinas de mis certezas. La soledad no me asusta. Es mi templo. En ella escucho la risa de Zaratustra, el eco del espíritu que no pide permiso para existir. Cuando el mundo calla, puedo ver quién soy sin máscaras. No un siervo, no un creyente, no un hijo del deber. Soy voluntad. Soy fuerza que dice sí a la vida, incluso al dolor, incluso al caos. Porque quien solo ama la luz no ha entendido el valor de la sombra. El sufrimiento es necesario. Sin él, no hay crecimiento. Los hombres huyen de su dolor, lo esconden bajo la distracción y la fe. Yo lo abrazo. Cuando nadie me mira, dejo que el dolor me atraviese, que me rompa, porque sé que después renaceré más fuerte. Solo quien se atreve a morir simbólicamente puede vivir de verdad. Me preguntan a veces, ¿qué es la moral para ti, Nietzsche? Y respondo, una cadena invisible. Nos dicen que debemos amar, obedecer, ser humildes. Pero esas virtudes fueron inventadas por los débiles para protegerse de los fuertes. Yo no quiero una humanidad sumisa, quiero una humanidad creadora. No una que adore, sino una que construya. Cuando nadie me mira, no pido perdón. No porque no me equivoque, sino porque el error también me pertenece. Todo en mí, incluso lo oscuro, es parte del proceso de crear. Los hombres buscan redención, yo busco transformación. No quiero volver atrás, quiero ir más allá. No deseo pureza, deseo intensidad. Quiero vivir tan plenamente que la muerte no encuentre nada que llevarse. En mi soledad, no escucho mandamientos. Escucho mi voluntad de poder. No poder sobre los demás, sino sobre mí mismo. Poder de dominar mis miedos, de romper mis límites, de ser autor de mi destino. Esa es la verdadera grandeza, no obedecer a nadie, ni siquiera al propio pasado. El rebaño me llama loco.
Pero dime, ¿no es locura vivir repitiendo los sueños de otros? Prefiero ser un loco libre que un cuerdo domesticado. Cuando nadie me mira, río. Río de las normas, de los dogmas, de los hombres que necesitan una multitud para sentirse reales. Mi risa es mi victoria sobre el vacío. He aprendido que la soledad es el precio de la autenticidad. El que busca su verdad debe estar dispuesto a perderlo todo. Amigos, certezas, amor, religión. Porque la libertad exige sacrificio. Pero lo que se gana a cambio es inmenso. El poder de mirarse sin vergüenza, sin miedo, sin necesidad de aprobación. Si alguna vez me ves en silencio, no creas que descanso. Estoy construyéndome. Estoy rompiendo lo que fui para ser algo nuevo. La vida es un eterno retorno. Cada instante se repite, pero cada vez tengo la oportunidad de vivirlo con más conciencia. Por eso, cuando nadie me mira, no me escondo, me reinvento. Soy Nietzsche, y creo que el hombre debe aprender a bailar sobre el abismo. A no temer la caída, porque en ella se descubre el vuelo. No hay verdad definitiva, solo movimiento. No hay moral absoluta, solo creación. Y si eso te asusta, es porque aún dependes de los ojos de los demás para sentirte vivo. Así que te pregunto, ¿qué harías si supieras que nadie jamás te verá? ¿Seguirías actuando igual? ¿O descubrirías que lo que llamas tú solo existe bajo la mirada del otro? Si la respuesta te duele, no huyas. Usa ese dolor como fuego. Porque solo en soledad, solo en la noche más profunda, el hombre puede decir de verdad, yo soy. Cuando nadie me mira, me encuentro frente al abismo. No es un lugar físico, sino un silencio interior donde todas las máscaras caen. Allí no hay público, no hay aplausos, no hay Dios visible. Solo estoy yo y mi angustia. Esa angustia que muchos temen, pero que para mí es el punto de partida de la existencia. Porque solo quien se atreve a mirarse en el vacío descubre si realmente cree, o si solo repite la fe de los otros. En la soledad, la vida se vuelve pregunta. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Soy el mismo que ora en la iglesia o el que duda en la oscuridad? La fe no se mide por las palabras que pronuncio en comunidad, sino por las lágrimas que derramo cuando me siento abandonado incluso por Dios. Cuando nadie me mira, descubro que creer no es fácil. Creer es saltar sin ver el suelo, confiar en lo invisible cuando todo lo visible se derrumba. El hombre moderno busca seguridad, busca certezas, busca compañía. Pero la fe no nace de la seguridad, nace del riesgo. No se trata de entender, sino de atreverse. Cuando todos los ojos se apartan y me quedo solo, mi alma tiembla, porque sabe que debe decidir. Nadie puede decidir por mí. En ese instante, la libertad pesa más que el mundo. Ser libre es hermoso, pero también terrible, porque significa que no hay excusas, que no hay muletas, que no puedo esconderme detrás de la multitud. La angustia es mi compañera más fiel. No la rechazo, porque ella me recuerda que estoy vivo. Es el vértigo de la libertad, el temblor del espíritu frente a la posibilidad infinita. Cuando nadie me mira, siento ese vértigo en todo mi cuerpo. Puedo ser cualquier cosa, pero no sé cuál debo ser. Esa incertidumbre me duele, pero también me salva. Porque en ella reconozco que mi existencia no está determinada, que aún puedo elegir. Dios, para mí, no es una idea abstracta. Es una relación. Y como toda relación, se prueba en la soledad. Cuando los templos están vacíos y el eco de las oraciones se disuelve en el aire, ¿a quién le hablas realmente? ¿A un Dios que crees que te escucha, o al miedo que te impide aceptar que podrías estar solo? Yo he gritado a los cielos, he sentido el silencio absoluto, y aún así he decidido creer. No porque tenga pruebas, sino porque el amor no las necesita. Cuando nadie me mira, sé que la fe es un salto. Un salto hacia lo imposible, hacia lo irracional, hacia lo absurdo. Es confiar cuando todo te dice que no tiene sentido. Abraham, cuando levantó el cuchillo contra su hijo, no lo hizo por obediencia ciega, sino por fe. Por una fe que desafía toda lógica. En su soledad, sin testigos, sin justificaciones, eligió confiar. Esa es la fe que vale, la que se sostiene sin ojos que la aprueben. Yo también he sentido ese peso. He amado y he perdido, he deseado y he renunciado.
He querido vivir como todos, pero mi espíritu me exige algo más. No puedo fingir que no escucho su llamado. Cuando nadie me mira, escucho mi propia contradicción. Quiero libertad, pero también anhelo dirección. Quiero creer, pero también necesito entender. Y entre esas fuerzas opuestas, me construyo. La sociedad teme la individualidad. Prefiere el grupo, el consenso, la moral compartida. Pero la verdad de cada uno no se encuentra en la multitud, se encuentra en la soledad. Solo allí puedo escuchar la voz de Dios o el eco de mi propia duda. La fe comienza donde termina la razón. Y cuando nadie me mira, es cuando debo decidir si salto o retrocedo. No busques a Dios en los templos ni en los libros. Búscalo en la noche más oscura, cuando tu alma tiemble y no haya nadie a tu lado. Allí entenderás lo que es creer. No se trata de entender al infinito, sino de rendirse ante él. No es someterse, sino confiar. Y confiar sin garantías, sin certezas, sin testigos, es el acto más humano y más divino que existe. A veces pienso que la vida es un teatro donde todos actúan para ocultar su desesperación. Sonríen, trabajan, aman, pero por dentro sienten el vacío. Yo no quiero esconder ese vacío. Lo abrazo, porque es el punto donde el hombre se encuentra con Dios. Cuando nadie me mira, dejo de actuar. Dejo de pretender ser coherente. Y en ese caos interior, en ese grito silencioso, algo sagrado me toca. No sé si mi fe es fuerte o débil, pero sé que es mía. Nació de mis lágrimas, de mis noches sin consuelo, de mis preguntas sin respuesta. Es una fe que no busca demostrar, sino sostener. Cuando nadie me mira, no necesito rezar en voz alta. Mi silencio es mi oración. Mi duda, mi sacrificio. Así que, si alguna vez te encuentras solo, sin dirección, sin certeza, sin mirada que te apruebe, no huyas. Quédate ahí. Escucha tu angustia. Ella es la puerta hacia lo eterno. Porque solo quien atraviesa el abismo descubre que el salto no era hacia la nada, sino hacia el misterio que lo sostiene todo. Yo, Kierkegaard, he aprendido que la soledad no es condena, es revelación. No es castigo, es llamado. Y cuando nadie me mira, comprendo que mi fe no necesita ojos, porque lo divino no se ve, se vive. Y tal vez, solo en esa oscuridad absoluta, el alma aprende a decir, con humildad y temblor, creo. Sartre. Cuando nadie me mira, sigo siendo responsable. Aunque las luces se apaguen, aunque el mundo se olvide de mí, mi libertad permanece. No hay excusas, no hay destino, no hay Dios que me absuelva ni mirada que me defina. Estoy condenado a ser libre. Esa es la carga y también el privilegio de existir. Porque la existencia viene antes que la esencia. Primero soy, después decido quién seré. Cuando nadie me mira, ya no hay guión. Nadie me dice cómo actuar, qué pensar o qué sentir. En ese silencio absoluto, mi conciencia se revela. Soy autor de cada uno de mis actos. Y cada elección, por pequeña que sea, me define. No puedo escapar de mí mismo. No puedo culpar a la sociedad, a mis padres, al azar. Incluso el no elegir es una elección. Esa es la angustia de la libertad. Saber que cada paso que doy me construye y que no hay otro responsable de mi vida más que yo. Muchos viven tratando de complacer a los demás. Buscan la mirada ajena para sentirse reales. Pero eso es una trampa. Cuando me dejo definir por los otros, dejo de ser sujeto y me convierto en objeto. Vivo para el otro, para su juicio, para su aprobación. Me convierto en una imagen, no en una persona. Y sin embargo, cuando nadie me mira, cuando ese otro desaparece, me encuentro desnudo ante mi propia libertad. La libertad no es un don, es un peso. Es una tarea constante. Ser libre no significa hacer lo que quiero, sino aceptar que lo que hago no depende de nada ni de nadie fuera de mí. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es una declaración de quién soy. Y no hay forma de escapar de eso. La gente busca refugio en las excusas. Dicen no tenía opción, así soy, fue mi destino. Pero esas frases son mentiras piadosas. Son intentos de huir del vértigo de la libertad. Cuando nadie me mira, no puedo mentirme, sé que pude haber elegido distinto. Y esa conciencia me pesa, me quema, pero también me libera.
Porque si soy responsable de mis errores, también lo soy de mi posibilidad de cambiar. Vivir sin testigos es el examen más honesto. No hay aplausos, no hay culpa impuesta. Solo yo, frente a mi conciencia. Es ahí donde la autenticidad se pone a prueba. ¿Actúo igual cuando nadie me observa? ¿O mi moral depende de la mirada del otro? La verdadera ética no se mide en los templos ni en las leyes, sino en la soledad. Ser moral no es obedecer reglas, es elegir con lucidez, sabiendo que cada elección crea un mundo. La gente teme a la soledad porque en ella no puede fingir. Pero la soledad es la condición natural de la existencia. Nacemos solos, elegimos solos, morimos solos. Y en ese espacio entre el nacimiento y la muerte, somos responsables de llenar el vacío con significado. La vida no tiene sentido dado, nosotros se lo damos. No hay propósito escondido, no hay diseño divino. Hay decisiones. Cada una de ellas, un acto de creación. Cuando nadie me mira, me doy cuenta de que la libertad no trae paz, sino inquietud. Porque elegir implica renunciar. Cada vez que decido, mato infinitas posibilidades. Esa pérdida constante es el precio de existir. Pero también es lo que hace que cada momento sea absoluto, irrepetible. Si todo está en mis manos, no hay lugar para el arrepentimiento, solo para la acción. He visto a muchos esconderse detrás de máscaras. Algunos se refugian en la religión, otros en la ideología, otros en el amor. Creen que así evitan la angustia. Pero la angustia no se elimina, se enfrenta. Es el signo de que somos libres. Cuando nadie me mira, siento esa angustia como un fuego interior. Y en vez de apagarlo, lo acepto. Es la señal de que aún estoy vivo, de que aún puedo elegir. No hay esencia humana universal. No existe la naturaleza del hombre. Cada uno inventa su propio sentido. Somos un proyecto inacabado, una obra abierta. No hay molde, no hay destino. Por eso digo que el hombre está condenado a ser libre, porque no puede escapar de su responsabilidad de elegir quién será. A veces, en la oscuridad, me pregunto si todo esto no es demasiado. Si no sería más fácil tener un Dios, una ley, una verdad absoluta. Pero entonces recuerdo, incluso creer en algo es una elección. Incluso rendirse es una forma de libertad. No hay salida. Somos lo que decidimos ser, incluso en el acto de negarlo. Cuando nadie me mira, entiendo que no hay diferencia entre el escenario y la intimidad. En ambos soy yo quien elige. Nadie escribe mi historia por mí. No hay guión preexistente. El sentido de mi vida se construye con mis actos, y cuando dejo de actuar, dejo de existir. Así que, cuando el mundo se apaga, me repito, estoy solo y soy libre. Esa frase, que muchos consideran una condena, para mí es el inicio de toda posibilidad. La libertad me duele, pero también me da forma. Soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Esa es mi verdad, mi carga, mi poder. Yo, Sartre, he aprendido que la mirada del otro puede convertirme en objeto, pero mi libertad me devuelve a mí mismo. Nadie puede salvarme, nadie puede decidir por mí. Solo mis actos, en el silencio, me definen. Y aunque esa soledad sea infinita, también es el lugar donde el hombre, finalmente, se descubre creador. Porque cuando nadie te mira, aún te miras tú. Y en esa mirada nace la única responsabilidad que no puedes evitar, ser quien eres. Foucault. Cuando nadie me mira, descubro que la mirada sigue ahí. Invisible, silenciosa, instalada dentro de mí. No necesito un guardia, ni una cámara, ni un juez, llevo la vigilancia en la mente. La sociedad me enseñó a observarme, a corregirme, a castigarme. Creí que la soledad era libertad, pero aprendí que incluso en la oscuridad seguimos siendo observados por el poder que habita en nosotros. Vivimos rodeados de discursos que nos definen, lo normal, lo sano, lo correcto, lo decente. No los inventamos nosotros, los heredamos. Son las voces del poder que aprendimos a repetir. Cuando nadie me mira, esas voces siguen hablando. Me dicen cómo debo pensar, cómo debo desear, cómo debo comportarme. No me golpean, pero me moldean. Y esa forma invisible de dominación es la más efectiva, porque ya no necesita fuerza, solo costumbre.
El poder no siempre se impone con violencia. A veces se disfraza de cuidado, de conocimiento, de amor. Me dicen que me vigilan por mi bien, que me controlan para protegerme. Pero mientras tanto, aprenden a conocer cada rincón de mi vida, mi cuerpo, mis palabras, mis pensamientos. Cuando nadie me mira, me descubro repitiendo sus normas, corrigiendo mis gestos, juzgando mis deseos. He internalizado la mirada del poder. El panóptico, ese modelo de vigilancia en el que un solo ojo puede observar a miles sin ser visto. Al principio parece una prisión. Pero lo más inquietante es que ya no hace falta el guardia. Cada uno de nosotros se convierte en su propio vigilante. Cuando nadie me mira, me miro yo. Y ese es el triunfo del poder, lograr que la vigilancia se vuelva deseo, que la obediencia parezca libertad. Me enseñaron que la verdad es lo opuesto a la mentira. Pero comprendí que la verdad también puede ser un instrumento de control. Quien define lo que es verdadero, define lo que es posible pensar. Cuando nadie me mira, me pregunto cuántas de mis creencias son realmente mías y cuántas fueron impuestas. La verdad puede ser una forma de prisión, una red de palabras que limita lo que puedo imaginar. No hay poder sin saber, ni saber sin poder. La ciencia, la medicina, la religión, la moral, todas dicen buscar el bien del hombre, pero también lo clasifican, lo examinan, lo disciplinan. Crean etiquetas, cuerdo o loco, normal o desviado, puro o impuro. Esas categorías nos tranquilizan porque ordenan el caos. Pero también nos encadenan. Cuando nadie me mira, me descubro intentando ser normal, intentando merecer una categoría aceptable. El cuerpo es el primer campo de batalla. Nos dicen cómo debe moverse, cómo debe vestirse, cómo debe desear. Nos enseñan a mantenerlo útil, productivo, presentable. La escuela, la fábrica, el hospital, la cárcel, todos son laboratorios del cuerpo. No lo destruyen, lo adiestran. Y el alma, esa supuesta esencia interior, es el efecto de ese adiestramiento. Cuando nadie me mira, incluso mi respiración parece seguir un ritmo aprendido. Muchos creen que la libertad consiste en escapar de las reglas. Pero el poder no siempre se enfrenta, se infiltra. No se encuentra solo en los gobiernos o las leyes, sino en las relaciones más íntimas, en los gestos cotidianos, en la forma en que amamos o callamos. Cuando nadie me mira, sigo hablando con las palabras que otros pusieron en mi boca. La libertad no está en huir, sino en reconocer esas cadenas invisibles. El amor, el deseo, la sexualidad, también fueron vigilados. No con látigos, sino con discursos. Nos enseñaron a hablar del cuerpo como si fuera pecado, a clasificar los placeres, a poner límites a lo que se puede sentir. Cuando nadie me mira, mis pensamientos se llenan de culpas antiguas. El poder no solo controla lo que hago, controla lo que deseo. Pero no todo es prisión. Allí donde hay poder, hay resistencia. Cuando nadie me mira, busco esas grietas. Los momentos en que puedo pensar distinto, hablar distinto, amar distinto. No hay libertad absoluta, pero hay lucha. Y esa lucha empieza en el pensamiento. Pensar es el primer acto de rebelión. Desmontar el discurso, preguntarse por qué creemos lo que creemos. El poder no desaparece, cambia de forma. A veces es la mirada de un padre, otras veces la voz de un profesor, otras la promesa de un algoritmo que dice conocerte mejor que tú mismo. Vivimos rodeados de ojos invisibles, y el mayor peligro no es que nos vean, sino que dejemos de sentirlo. Cuando nadie me mira, intento recuperar ese instante de conciencia, saber que el control no está solo fuera, sino dentro. Me dicen que soy libre porque puedo elegir. ¿Pero qué significa elegir cuando todas las opciones fueron diseñadas de antemano? La verdadera libertad no está en la elección, sino en la capacidad de cuestionar las reglas del juego. Cuando nadie me mira, me pregunto, ¿cuánto de mí es mío? ¿Y cuánto fue construido por el poder que aprendí a amar? Soy Foucault, y sé que no existe un yo puro detrás de la máscara. Somos el resultado de discursos, instituciones, prácticas. Pero también somos la posibilidad de romperlos. Cuando nadie me mira, no busco una esencia oculta, busco la conciencia de mi prisión. Porque solo quien ve sus cadenas puede empezar a aflojarlas. Y quizás, solo quizás,
La verdadera libertad no consiste en escapar del poder, sino en comprenderlo. En hacer visible lo invisible. En saber que incluso bajo vigilancia, puedo pensar, puedo resistir, puedo reinventarme. Porque cuando nadie te mira, aún te mira la historia, el lenguaje, la sociedad. Pero si aprendes a mirar de vuelta, a reconocer la red que te sostiene, entonces habrás dado el primer paso hacia la libertad real, la de saber quién eres, incluso cuando no te permiten serlo.